Van 23, a ver, iniciemos la clase. Entonces, para ahí vamos a empezar un nuevo tema. Ya aquí les voy a compartir pantalla. Esperemos a ver que cargue. Les voy a mostrar un video primero, pues para que de pronto nos hagamos una idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí ya les voy a compartir la pantalla. Espero que cargue. Esperemos un momento que vaya cargando. Ahí al final de la clase, ay, no, mire el taller 3 de ustedes. Les digo por ahí todavía quién me queda faltando pendiente del taller 2. Voy a mirar el 3 hoy, a ver. Bueno, entonces, caballero Tomás. ¿Listo? Bueno, entonces, sí, ven ya, ven, pero negro, ¿no? Profe, Sí. Cuéntenme. sí, ¿Quién me profe, habla? ya se ve. Sí se ve, profe. Listo, bueno, entonces van a prestar atención. Profe, ¿tenemos que tomar nota? No, ahora. Ahora yo les digo, yo les explico, espere. Yo les explico ahora y tomamos apuntes. Hoy les Espere, quiero hablar en mi video tutorial. espere, me devuelvo. Hola chicos, hoy les quiero hablar en mi video tutorial sobre las técnicas de expresión oral. Para que una comunicación oral sea exitosa, es muy importante que los interlocutores de dicha comunicación participen activamente y sean conscientes de este acto. La persona que escucha es muy importante en el acto comunicativo, ya que para que el proceso de comunicación sea exitoso, emisor y receptor deben trabajar juntos para lograr dicho cometido. En estas técnicas de expresión oral se dividen en dos ramas, que es la técnica de expresión oral individual y tenemos la técnica de expresión colectiva. En las técnicas de participación oral individual tenemos la charla. La charla se caracteriza siempre por ser informal, el público conoce algo sobre el tema y es una reunión donde el expositor siempre brinda la información y dialoga con el resto. Su principal objetivo de esta técnica es transmitir la información y crear un estado mental o una opinión. La conferencia es otra técnica de expresión individual. En estas técnicas se caracteriza por ser más formal. La comunicación es en un solo sentido. Igualmente es una reunión donde las personas escuchan frente a frente la información que se les brinda y tienen como objetivo presentar la información formalmente y de una manera directa, donde se plantea la información y se identifica una problemática en general, y es importante motivar el grupo en esta técnica de conferencia. Una tercera técnica individual lo tenemos como el discurso. El discurso, su principal característica también es formal y lleva un encabezamiento. Por eso necesitamos una preparación, conocer el tema y ser muy claros en lo que estamos dando a entender a nuestro público, porque ya manejamos público donde debemos manejar seguridad ante el tema. En nuestro discurso siempre es importante que captemos la atención al público. Asimismo, aseguramos el respeto al orador y preparar siempre el auditorio para que nuestro discurso sea con éxito y que la gente que está participando en nuestro discurso se motive y esté entendiendo lo que le estamos transmitiendo. Así, el cual será un discurso con éxito. Continuamos con las técnicas de participación oral colectiva. En estas técnicas podemos encontrar el diálogo, podemos encontrar la entrevista, podemos encontrar la discusión, podemos encontrar el debate, la mesa redonda. En estas técnicas podemos hablar de la entrevista. La entrevista es una forma de comunicación oral de persona a persona, donde se requiere la presencia física de los participantes en la mesa o en el entorno que se realice la entrevista. ¿Qué características nos tiene la entrevista? Es el fin de obtener información sobre algún asunto de interés. Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista y de igual manera tener una organización en esta entrevista. Es necesario preparar con anticipación las preguntas y alentar al entrevistado para que hable haciéndolo sentir cómodo en la situación comunicativa. La otra técnica, vemos el diálogo. El diálogo sí es un acto espontáneo que se maneja de lenguaje a lenguaje, participan dos personas. También es un acto espontáneo, no requiere de una organización específica. Entonces, es hablar sobre un tema. La siguiente técnica colectiva tenemos. Bueno, listo. Ahí ya vimos un poquitico, tenemos una idea. ¿Quién de pronto captó a ver de qué es lo que vamos a hablar?
¿Quién de pronto entendió un poquito? ¿Alguien, no? Como de la convivencia o algo así como, o sea, De como la los tipos. comunicación. De la comunicación. Entonces vamos a ver las diferentes, o sea, las técnicas de comunicación oral que hay, ¿sí? No, pues las vamos a ver hacia nivel general y pues más o menos de qué trata cada una. Entonces esas técnicas de comunicación oral es la forma en las que, o las que se presenta una idea ante un público específico o también puede ser un público en general. Entonces ustedes escuchan ahí, hablaban que la entrevista, que hablaban ¿de qué más? De la charla, de la Del conferencia. debate. ¿De qué? Del debate. Del debate, eso, de la mesa redonda, del foro, del diálogo. Entonces, todas esas son técnicas de participación, técnicas de comunicación oral. ¿Listo? Ya entonces aquí les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, para que miremos. Entonces, el tema que vamos a ver son técnicas de comunicación oral, ¿sí? Entonces, son las formas en las que presentamos una idea ante un público específico o un público en general. Entonces, a todo esto como nosotros hacemos pues para transmitir esa idea ante ese público, ¿sí? Entonces, esas se llaman técnicas de comunicación oral. ¿Listo? Entonces, ¿van a tomar apuntes de una vez de esta? Sí, señor. Bueno. Entonces, son todas las formas en que presentamos una idea a un público específico o a un público en general, ¿sí? Así se puede definir lo que son las técnicas de comunicación oral. ¿A quién le iba a preguntar? Ah, sí, ya. ¿Listo? Bueno, chicos, díganme una cosa. Está por ahí, Carol no está hoy, ¿cierto? Carol no ingresó. Tampoco está Andrés Camilo González, ¿o sí? ¿Sí? ¿Lo ven por ahí? No, ¿cierto? No está tampoco. Venga a ver quién más. Camilo, este niño Camilo me preocupa que le ha fallado mucho a las clases. Listo, hijo, solamente era copiar esto, que son técnicas de comunicación oral, entonces son las formas en las que presentamos una idea a un público en específico o a un público en general, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de esas técnicas. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, hijos. Eso. Espera un momentico acá. Escribe los títulos, profe, pero... Sí, ¿quién? ¿Quién va a preguntar? Pero ya les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, y ya voy a compartirles otra vez. Esto no lo vayan a copiar, esto que les voy a explicar no lo vayan a copiar. Entonces dice que para conversar se necesitan dos. Entonces dice que la conversación es el medio más importante que tenemos pues, para nosotros comunicarnos oralmente, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener en cuenta el respeto de las opiniones, o sea, todo lo que nosotros hemos venido hablando anteriormente de lo de la comunicación asertiva, pues hay que tenerlo en cuenta aquí también, ¿cierto? Entonces, que hay que tener en cuenta las opiniones de los demás, escuchar sus puntos de vista,
¿sí? Escuchar, pues, no solamente es limitarse de pronto a uno a captar sonidos con nuestro oído, ¿sí? Escuchar que hablan y hablan y hablan, no. También es atender, entender lo que nos están diciendo, comprenderlo, y pues también nosotros, pues, con respecto a eso, dar un tipo de respuesta, ¿cierto? Entonces, pues, dependiendo de lo que nos estén diciendo, dependiendo lo que nos estén manifestando, ¿cierto? Entonces, a veces uno habla y habla y, y las personas de pronto solamente escuchan como sonidos, pero de por sí no están captando, no están entendiendo, no están como procesando de pronto la información que se les esté brindando. Cuando uno escucha, pues ahí hay que estar atento a lo que se me está diciendo, no dejar volar mi imaginación y lo que yo le decía y los pensamientos, estar pues concentrado en lo que se les está diciendo, ¿cierto? Si no se entiende algo o tiene alguna duda, preguntar, pedir que se le aclaren, que lo que le acaban de decir no lo entiendo, que hay confusiones, ¿listo? Entonces, pues con el fin de que de pronto se puedan pues presentar malos entendidos con respecto a esto. Nunca hay que interrumpir. Esto no hay que copiarlo. Esto no lo copian. Entonces, nunca hay que interrumpir abruptamente a la persona o con la que se está hablando, ¿cierto? Pues espera el momento oportuno para hacerlo y pues también se puede pues, pedir como permiso, pedir disculpas para cuando de pronto se va a hacer una intervención o algo, no interrumpir de una manera pues así como cortante y eso. Bueno, entonces ahora sí, para nosotros tener en cuenta que debe haber una buena comunicación oral, entonces, ¿qué se requiere? Pues que haya una sencillez en el discurso, que sea entendible para las personas, que utilicemos las palabras adecuadas, que sea fácil, ¿cierto? Dice que hablar de una forma expresiva, considerar que el que escucha también es un ser humano y pues que hay que tener en cuenta que hay personas que unas van a entender más fácil que otras, más rápido, por eso entonces yo debo ponerme al nivel de ellos y pues utilizar, perdón, utilizar un lenguaje bien apropiado, como dice, una forma clara, sencilla, que sea pues comprendible para todas las personas. Hay que aprender a escuchar, ¿sí? Entonces hay que dejar hablar, hay que mostrar interés al escuchar, hay que eliminar distracciones, ¿sí? También debemos ponernos en los zapatos de la otra persona y pensar, si yo soy, si por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando pasa, por ejemplo, un compañero al frente a hablar o hay un profesor hablando que algunos están haciendo otras actividades, que están hablando, que no están prestando atención, ponerse de pronto en los zapatos de la otra persona y pensar, si yo fuera el que estuviera ahí al frente y me estuvieran haciendo eso, pues obvio que uno se sentiría mal, ¿cierto? Porque las personas no están pendientes de lo que se está hablando, no muestran respeto por escuchar, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, ser paciente, no interrumpir, esperar que termine de hablar y ahí sí, pues hacer de pronto pues, nuestros aportes, controlar las emociones, ¿sí? No dejarnos llevar de pronto por la ira o algo, de pronto pues si nos sentimos aludidos en algo que dicen y reaccionar mal o también puede haber gente que le causa risa cualquier cosa y se ríen y también pues es otra parte, ¿cierto? También hay personas que reaccionan así con risa cuando se sienten nerviosas. Entonces, pues tener en cuenta todo esto de nosotros controlar las emociones. Otra cosa importante, no caer en la tentación de la crítica, ¿sí? Que a veces pues pasan personas a exponer o comienzan a atrás como a cuchichar, a estarse ahí secreteando, entonces de pronto están en la crítica, mire cómo se para, mire cómo habla, mire qué tal cosa, entonces pues no caer como en eso, ¿sí? Evitar de pronto pues todas esas cositas, tener en cuenta eso pues para cuando tengamos en cuenta que vamos a utilizar alguna técnica de estas de comunicación oral. ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien iba a preguntar? Profe, ¿esto toca copiarlo? No, esto no lo van a copiar. Esto no es para copiarlo. Ya les digo que van a copiar. Profe, ¿Listo? que Carol Esto está sí. sin internet. Señor. Por el chat. Que ¿Cómo? mandaron Profe, que Carol no tiene internet. Ah, listo. Entonces, dígale que le informe al profe Eduardo, que le haga el favor y le mande un correíto o algo al profe Eduardo, que él se encarga de comentarle a todos los profes, ¿soy yo?
¿Me hacen el favor? Listo, bueno, entonces esto sí la van a copiar. Vamos a ver entonces cuáles son las técnicas de participación oral individual. Entonces está la charla, está la conferencia y está el discurso. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquitico de cada una de ellas. Y las técnicas de participación oral colectiva, pues ya encontramos el diálogo, ya encontramos la entrevista, la discusión, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro y el seminario. Nosotros tal vez algunas veces hemos escuchado hablar de estos, pero ahora entonces vamos a mirar en qué consiste así pues a manera general en qué consiste cada una de estas. Entonces copian las divisiones. Triviño, este chico lo sacó al internet. Bueno, nosotros porque decimos acá que son técnicas de participación oral individual, pues porque solamente aquí encontramos, pues sí, es una reunión de personas, pero solamente hay un expositor que es el que va a informar, va a informar o va a dar pues el tema, va a tratar sobre el tema al resto de personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues transmitir información, también pues crear un punto de vista y un punto de opinión de las personas, ¿cierto? Entonces, por eso se diferencian de las otras, pues porque solamente hay una persona, un expositor, que es la que está brindando la información. Sí, entonces que Carol le diga al profe Eduardo que le escriba que estás en internet. Yo por acá también. Sí. Ya que sin embargo voy a escribir julio 21. Sí, que le escriba al profe y que él después publica. Le mande mensaje a él. Bueno, muchachos, venga a ver quién más me quedó faltando. Bueno, hijos, ¿listo? Espera, profe. Ya, profe.
Ya, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a ver. Entonces dice que una de las técnicas de participación oral individual es la charla, ¿sí? Bueno, entonces de aquí solamente entonces copian que la charla, ¿sí? La charla entonces es una reunión de personas donde un expositor proporciona la información dialogada con el resto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues transmitir una información, crear pues un estrado mental o sea, un punto de vista de las personas que ellas pues opinen. ¿Sí? ¿Qué características tiene esto? Que es informal, se debe tener pues un tono como de conversación, el público puede interrumpir pues para hacer preguntas, pues obvio pues alzando la manito, lo que se exponga ahí no debe ser leído, normalmente el auditorio pues conoce algo del tema, entonces pues eso hace que también pues las personas participen, sea más como participativa esta clase de charla. Se puede hacer uso también de frases de buen humor, no quiere decir que es estrictamente pues con el tema, sino que pueden en su momento pues también utilizar frases de buen humor, como dice. El expositor puede hacer preguntas al público y pues, ¿qué pasa con esto? No debe durar más de 1 hora. Y eso solamente copien así lo de acá, reunión de personas donde un expositor proporciona la información dialogada con el resto, ¿ya? ¿Sí? Entonces es una especie, es como más informal, es como más de diálogo, ¿sí? Entonces, y pues que las personas deben tener conocimiento del tema que se está tratando, pues para que se establezca como una mayor comunicación, una mayor participación entre las personas que hacen parte de esta charla. Profesor, ¿lo copiamos? Solo copien que es la charla, entonces reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. ¿Ya está ahí? Profe, después de esta clase podemos hacer el taller evaluativo número 4. Sí, claro, sí lo pueden hacer. Este taller tiene más que todo temas de la semana pasada. Listo, profe. Bueno, entonces así solamente copian lo que es la Profe. charla. Bueno, por acá, ¿qué es la charla? Solamente así, o sea, no vayan a copiar esto. Entonces, para que tengan en cuenta cómo es lo de la organización de la charla, entonces dice que en algunos casos la charla no requiere una preparación escrita, ya que el público puede guiarla con las preguntas. ¿Por qué razón? Pues porque las personas son conocedoras de este tema, entonces pueden irse guiando con las preguntas. Una pregunta puede llevar a que surja otra y así pues se va alimentando más lo del tema. Eso no hay necesidad de copiarlo. Quien habla por allá no escucho. Soy de lejos. Es Lina Rosa 12, por favor, un momento. Ah, acá. Bueno, ¿listo? Espera, profe. Es como para que miremos hacia nivel general cuáles son las técnicas de comunicación oral. Entonces, como veníamos diciendo, entonces hay dos clases, están las técnicas de comunicación oral individual y luego vamos a ver las técnicas de comunicación oral colectiva. ¿Listo? Entonces vamos para, les iba a explicar acá que la organización de esto de la charla. Entonces, en algunos casos la charla no requiere pues una preparación escrita, ya que el público pues puede guiarla con las preguntas. La persona, el expositor puede ser presentado al público, ¿sí? Por una persona que la presenta, también puede ella misma pues presentarse. El desarrollo del tema, el desarrollo de la exposición se hace de una manera pues como más de conversación con las personas que estén ahí presentes, como decimos con el auditorio. Entonces, dice, si no ha habido preguntas durante la exposición, al finalizar esta, el expositor pues debe motivar al auditorio para que las haga o hacer el preguntas pues para comprobar el grado pues como de asimilación que tuvo el tema.
Y también, pues al concluir, se le agradece al público su colaboración, por haber estado atentos, de pronto por la participación, ¿cierto? Dice, ¿qué recomendaciones tiene esta técnica? Entonces, esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños en que se facilita la participación del público. Entonces, el expositor pues puede iniciar su participación, su intervención, pues haciendo una pregunta al auditorio, una pregunta a las personas que están participando de la charla. Entonces, recuerde que es en grupos pequeños, que el expositor puede iniciar haciendo una pregunta. Bueno, la otra. Ay. Profe, ¿copiamos eso? No, eso no hay que copiarlo. Esperen, muchachos, que está cargando esto acá. No, no hay que copiarlo. Es para que ustedes tengan en cuenta si diferencien cada una de esas. Pero un momentico que me tocó dejar de compartir pantalla porque no quiere. Bueno, entonces dice que la otra técnica es la conferencia, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la conferencia? Entonces, es una reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra les proporciona. ¿Qué objetivo tiene esto de la conferencia? Entonces, dependiendo del tema, puede ser presentar información de manera formal y directa, plantear una información especializada, identificar una problemática general o aspectos de esta, ¿sí? También se puede hacer con el objeto de motivar a un grupo, también de compartir las experiencias de una persona y de proporcionar información experta con continuidad. Entonces, las personas que realicen esto de la conferencia, entonces son personas que tienen conocimiento del tema, ¿sí? Entonces, que van a guiar a las personas, las van a instruir y con respecto a determinada temática. Entonces, solamente copien reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra persona proporciona. Esa es la de la conferencia. ¿Listo? Solamente copian esta definición. Miguel, que levantó la manito. Y solo un ejemplo de conferencia es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una videoconferencia. Eso, muy bien. La de nosotros es una videoconferencia. Eso, exactamente. Listo, profe. Bueno, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ¿qué características tiene esto de la conferencia? Entonces, que es una técnica formal. Dice que la comunicación pues durante la exposición se da en un solo sentido, o sea que pues las personas escuchan lo que se les va a decir, lo que se les va a informar. Claro que ellos pueden participar, pero entonces al final también pues pueden hacer esta participación. Acá les dice, entonces los oyentes al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra formal, en forma oral o escrita, aclaran los puntos, las dudas, o pues de pronto se puede hacer un planteamiento distinto. Aquí el expositor, él puede hacer uso de ayudas audiovisuales, ¿sí? Como puede hacer uso de un video BIM, puede hacer uso también de las diapositivas, ¿sí? Entonces, aquí se puede hacer uso, y hay más también, hay muchas herramientas hoy en día que podemos utilizar pues para una conferencia. El expositor puede desplazarse por todo el estrado, por toda, o sea, donde esté hablando, puede ir de un lado para otro, pues para mantener como centrada la atención y mirar, tener como un dominio pronto sobre el público, sobre las personas que estén participando en esto. La exposición no debe sobrepasar de la hora, ni tampoco puede ser menor a 20 minutos. Entonces esas son así, como estas características. Ya por allí. ¿Alcanzaron a copiar qué es lo de la conferencia? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Profe, Bueno. ¿escribimos lo de las características? No, eso no las escriban. No. Es Ay, para que ustedes pues tengan así como una idea, para que sepan identificar pues cada técnica de estas de participación.
¿Cuál otra nos falta de participación oral individual? Profe, copiamos las características. El discurso. No, no hay que copiarla. Es que yo lo estoy copiando, profe. No, o sea, no hay necesidad de copiarlas. Ahora el discurso, ¿sí? Entonces, este discurso que pretende, venga, la colocamos acá con rojito. Y lo colocamos más grande. Que usted lo vea. Centrémoslo. Entonces, el discurso, entonces, es... acá, entonces dice que es una definición de racionamiento oral persuasivo de alguna extensión dirigida a un público por una sola persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta busca es como de pronto pues crear en las personas o motivarlas a algo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta cuando los políticos hacen sus discursos, ellos están buscando es como que las personas entiendan lo que él está diciendo y lo que buscan es que voten por ellos, ¿cierto? Entonces, crear como conciencia en ellos, ¿sí? Como motivarlos. Entonces, en esto transcurso, en esto que se basa más que todo el discurso. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Ya lo voy a pasar. Ah, ya les voy a explicar otro. Entonces, ¿qué busca? O sea, ¿qué se busca con el discurso? Es como convencer, ¿cierto? Pues eso es una forma de comunicación, ¿sí? Pues cuya finalidad es exponer, es transmitir algún tipo de información y pues que con esta se genere, se pretenda como convencer a los oyentes, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía en lo del discurso, el discurso, por ejemplo, el que usan los políticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de ellos? Pues dar una información, pero también como convencer a los oyentes de que voten por ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tiene? Dice que es formal, debe llevar un encabezamiento, entonces un saludo individual o colectivo en orden jerárquico, entonces tener en cuenta quién va a hablar primero, quién después sigue para hablar. Acá en esto sí se requiere que la persona que va a hablar, la persona sea presentado por otros, ¿sí? Entonces, pues lo presentan, dicen quién es, de pronto qué estudios tiene, bueno, como que experiencia tiene, entonces pues sí se requiere que sea presentado por otra persona. Aquí generalmente pues el expositor sí se mantiene en un solo lugar, ¿sí? Acá no utiliza ayudas audiovisuales, sino pues que hace más uso de su palabra, ¿cierto? Y los gestos deben de ser muy significativos. ¿Qué organización tiene esto? Entonces, el discurso debe redactarse con anterioridad, ¿sí? Entonces, debe tener pues como 3 condiciones, debe captar la atención, asegurar el favor y el respeto hacia el orador y pues también pues preparar un auditorio, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que esto del discurso no solamente pues es más que todo lo que el uso de la palabra, la forma que tiene la persona de convencer, lo que yo les decía a ustedes. Ay, chicos, ya se va a acabar el tiempo. Entonces, alcanzamos a ver las 3 técnicas de comunicación oral individual o técnicas de participación oral individual. Después vamos a ver las colectivas. No se les olvide, los que tienen cositas pendientes, muchachos. Así rápidamente les digo, Tomás, debe el taller 1 y 2, no lo ha hecho. Andrés Camilo, el taller 2. Yo para que miren, y entonces, no he mirado el 3, ese lo miro hoy, entonces ¿para qué? Chao, profe, antes de que se acabe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao.